Está orando por ellos para que lleguen a tener sabiduría, para que lleguen a tener visión espiritual mediante el conocimiento de Cristo. Y esa sabiduría, esa revelación vienen por medio del conocimiento personal de Cristo. Dice, les concede espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. En ese conocimiento, que no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento relacional, es el concepto hebreo de conocimiento. Entonces nosotros adquirimos sabiduría y revelación, y así llegamos a conocerlo todavía más. Entonces, y dice espíritu de sabiduría y revelación, pues podría referirse al Espíritu Santo, o podría referirse simplemente a la acción del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro espíritu, para darnos esa sabiduría y esa revelación. Sobre la base de esa sabiduría y esa revelación, Pablo pide que podamos comprender varias cosas. Primero, la esperanza que tenemos en virtud del llamado de Dios. Esa es, podríamos decir, una esperanza objetiva, en el sentido de que está hablando de aquello que esperamos, aquella cosa que esperamos. Es más que un deseo, es una expectación confiada y segura, como una herencia que se espera y que es lo que sigue. ¿Sí? El que es heredero y lo sabe que va a recibir esa herencia. Es exactamente el tipo de esperanza del que está hablando Pablo, que nosotros vamos a tener, o que hemos de tener. ¿Cuál es la esperanza a la que han sido llamados por él? O sea, ¿qué es aquella herencia que nos espera, aquella herencia que sin duda vamos a recibir? Pero además dice la riqueza de nuestra herencia entre los santos, o aquí dice la gloria otorgada por él en herencia a los santos. Pero en realidad la preposición griega es en o entre, junto con los santos, es decir, junto con todos los santos vamos a recibir esa herencia. El poder de Dios que actúa en nosotros también es parte de lo que vamos a comprender con esa sabiduría y revelación. Y es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos para que fuera el Señor de todos. Por encima de todo principado, potestad, dominación, se está refiriendo probablemente a potencias angélicas, y de todo cuanto tiene nombre, es decir, todo cuanto tiene derecho o autoridad a algo en la humanidad, en el mundo. La plenitud del que lo llena todo en todo, o en todos. La iglesia está llena, la iglesia que es su cuerpo, dice la plenitud del que lo llena todo en todos, versículos 22 y 23. La iglesia está llena de la presencia de Cristo, y él mismo, Cristo, es la plenitud de Dios. Vamos al pasaje de principio del capítulo 2. En este pasaje, los versículos 1 al 10, Pablo describe cómo estaban antes los seres humanos y cómo estaban específicamente los paganos antes de creer en Cristo, los gentiles antes de creer en Cristo. A ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales vivieron en otro tiempo. Entonces dice que estábamos muertos espiritualmente a causa del pecado, sujetos al mundo y a la influencia del enemigo, viviendo dominados por las pasiones de la carne. Pero dice Dios, con su amor misericordioso, nos resucita con Cristo y nos resucita a la vida celestial, que es conforme a su plan eterno de crearnos de nuevo para vivir en buenas obras, para vivir una vida agradable a Él. Entonces, primero habla de esa condición anterior que nosotros teníamos, los gentiles, ahí está indicada por ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Vean ustedes que ahí al final del versículo 3, al final del versículo 2, hay unos puntos suspensivos. Es porque Pablo empieza a hablar, pero se interrumpe a sí mismo. En el versículo 3 se interrumpe a sí mismo. Entonces, donde dice los rebeldes, en realidad eso continúa
luego en el versículo 4 dice: ustedes vivieron en otro tiempo así, pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos vivificó juntamente con Cristo. Entonces el versículo 3 es como una especie de paréntesis o interrupción que Pablo hace para explicar cómo nosotros vivíamos antes dominados por el pecado. La condición tanto de los judíos como de los gentiles se caracteriza por la desobediencia y por estar sujeto a las pasiones o las apetencias de la naturaleza humana caída, del cuerpo y de la mente, como dice aquí. También, y Pablo aquí está dando a entender que también los judíos, aunque tenían la ley de Dios, y aunque gozaban de cierta protección, también dice, también todos nosotros también vivíamos bajo esas pasiones y bajo esas apetencias. Versículos 4 al 10, pero Dios rico en misericordia, etc. Entonces, como decía, esto se conecta otra vez con el versículo 2, y versículos 1 y 2, ustedes estaban muertos, pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor, por su gran naturaleza, nos ha redimido en Cristo. Versículos 5 y 6, vean qué es lo que dice: estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Es decir, que Dios ha hecho que nosotros participemos de la condición glorificada que Cristo tiene ya. Dice que nos ha sentado, Cristo ha subido a la diestra de Dios, está sentado allí, y dice Pablo que nosotros en realidad también estamos ya sentados a la diestra de Dios, porque Cristo es nuestra cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo, nosotros somos su cuerpo, entonces ya nosotros estamos allí con Cristo reinando a la cabeza, a la derecha de Dios. Es decir, estamos participando ya de su vida de resurrección y de su vida de gloria. En Cristo tenemos una posición, un puesto. Así como ya Él está sentado a la derecha de Dios, nosotros estamos unidos a Él. Y eso es una de esas cosas que no podemos entender completamente, porque nos damos cuenta que seguimos viviendo en todas las limitaciones de la vida terrenal, pero al mismo tiempo, por la fe, sabemos que estamos unidos a Cristo. Versículo 7. A fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios ha actuado en Cristo para mostrar su gracia y mostrarla en los siglos venideros. Es decir, el cristianismo y la vida de la iglesia, la vida de todos los cristianos tienen como meta la manifestación futura de toda la gracia de Dios que se va a manifestar plenamente al final de los tiempos. Y en los versículos 8 al 10, pues es toda esta parte que también conocemos bien. Ustedes han sido salvados por gracia, no por sus obras, para que nadie se gloríe, y hemos sido creados para las buenas obras que de antemano Dios dispuso que practicáramos. Es decir, Dios nos ha recreado, nos ha salvado en Cristo para que vivamos una vida de bien, una vida que sea agradable a Él. Y hemos sido salvados por la gracia, pero la gracia la recibimos por la fe. Dios nos ha hecho de nosotros su nueva creación para que practiquemos las buenas obras, una vida en que hagamos el bien. Final del capítulo 2, versículos 11 a 22. Ya estoy teniendo que correr bastante, pero es que esta charla no solo era más larga, sino que como había que dar la introducción, pues se nos alargaba necesariamente. Versículos 11 a 22. Recuerden cómo en otro tiempo ustedes, los gentiles según la carne, empieza a hablarnos de la condición de los gentiles antes de creer en Cristo. Y el énfasis se pone en los gentiles como si fueran un pueblo, los gentiles como colectividad, en su condición como pueblo, no en su fe personal. Y los gentiles, lo que está diciendo es que estaban separados de Cristo,
Mientras que en Israel, de alguna manera, como ya tenían la esperanza en el Mesías, tenían una cierta unión con Cristo. Y nos dice, estaban excluidos, ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Es como decir, eran forasteros o eran inmigrantes ilegales en Israel, indocumentados. En el Imperio Romano, de hecho, ese modo de hablar tenía implicaciones muy fuertes porque no todos en el Imperio Romano, aunque fueran romanos, no todos eran ciudadanos. El ser ciudadano tenía ciertos privilegios, ciertas protecciones. La ciudadanía era algo que uno o heredaba o compraba o se lo otorgaban por algún mérito o alguna cosa que tenía, pero no era algo que todo el mundo tenía. Entonces aquí está diciendo que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, es decir, eran como ilegales totalmente con respecto a Israel. Los gentiles no tenían las alianzas de Dios ni las promesas de Dios y por lo tanto estaban fuera de la relación de alianza con Dios y no tenían la esperanza en ninguna promesa. Más ahora, dice en el versículo 13, interesantemente algo en el versículo 12 dice, estaban lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es el único punto donde aparece en el Nuevo Testamento la palabra ateo, ¿sí? Sin esperanza y ateos en el mundo. Es decir, pero ahí no se refiere a que no creían en Dios, sino a que no tenían a Dios, estaban privados de la vida de Dios, ¿verdad? Más ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Es decir, la redención de Cristo, que Cristo nos ha traído, y nuestra fe por la que aceptamos esa redención, nos hace cambiar de condición en una forma radical. Ahora, los que estábamos lejos, ahora hemos llegado a estar cerca, hemos llegado a quedar incorporados al pueblo de Dios. Judíos y gentiles ahora están en paz unos con otros, y eso es lo que dice en los versículos que siguen. Él es nuestra paz, hizo de los dos pueblos uno solo. Y juntos están en paz con Dios por medio de Cristo. Derribando el muro divisorio, dice en el versículo 14, posiblemente se refiere a un muro, una especie de tabique o pretil que efectivamente había en el templo de Jerusalén. Ustedes saben que el templo de Jerusalén pues era un edificio pequeño y tenía varios patios, lo que llaman los atrios, ¿verdad? Varios patios al frente, y a los que estaban más cerca del edificio del santuario solo podían entrar los sacerdotes en un caso, los levitas en otro, los varones israelitas en otro, las mujeres en otro, y el de más afuera, los gentiles solo podían llegar al patio de más afuera, y había un tabique allí, había un muro, que de hecho hay un letrero que se ha encontrado, que dice en griego y en latín, prohibido el paso, más o menos, ¿verdad? Los que no eran judíos no podían entrar, no tenían acceso al atrio de los israelitas. Entonces, posiblemente aquí está diciendo Pablo que Cristo derribó ese muro en el sentido de que permitió la entrada de los gentiles al santuario mismo de Dios, a la presencia misma de Dios. Bueno, veamos versículos 19 a 22. Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Antes, bajo la antigua alianza, los mismos judíos tenían muy limitado el acceso a Dios. Como les acabo de decir, en el templo de Jerusalén, al aposento o al recinto de más adentro del templo, solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año. Al siguiente aposento, solo los sacerdotes podían entrar. Y así había una serie de grados y de grados de cercanía, pues, que se permitían según la condición que uno tuviera. Los mismos judíos tenían pues muy restringido el acceso a Dios.
Ahora el nuevo pueblo de Dios, que está compuesto por judíos y gentiles, juntamente se convierte, ya es el templo, no simplemente que tenemos acceso al templo, sino que somos el templo. Nosotros somos el templo. Vean lo que dice allí, versículo 21, en quien toda la edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también ustedes con ellos están siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Ahora nosotros somos el templo, y vean cómo todo esto se dice en sentido comunitario. Somos conciudadanos, somos familiares, somos un solo templo, y de hecho esos verbos, esas expresiones ahí, ustedes con ellos están siendo edificados. Todas ellas son palabras únicas en griego. Es como decir, ustedes son con edificados, algo así. Ustedes son juntamente edificados y son trabados y son conciudadanos. Es decir, todas son palabras que indican participación y comunidad. Capítulo 3. Esto va a ser muy fácil. Los versículos del 1 al 13. Otra vez empieza Pablo empieza a dar una bendición o una oración, pero al igual que lo había hecho antes, se interrumpe a sí mismo. Pablo aparentemente era un poco impulsivo, y esta es una de las pruebas de que estas cosas son escritas por él, porque si hubiera puesto a un filólogo a que se lo hiciera, lo habría escrito un poquito diferente. Si hubiera tenido un buen secretario, lo habría escrito diferente. Él mismo lo está escribiendo, entonces de pronto se le ocurre otra cosa y se interrumpe, ¿verdad? Entonces dice, por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo por ustedes los gentiles, y lo que va a decir es lo que dice abajo en el versículo 14, por eso doblo mis rodillas ante el Padre, pero todos los versículos 2 a 12 son una digresión o una interrupción que él mismo se hace, porque de pronto no puede evitar decir todas esas cosas por la grandeza de lo que está comunicando, ¿verdad? Entonces él nos dice aquí, en estos versículos de esa interrupción, nos empieza a explicar cuál es su papel, cuál es su rol como apóstol. Dice, si es que ustedes conocen la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho de ustedes. O sea, Dios a mí me nombró para que yo hiciera ciertas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice versículo 3, cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como acabo de exponerles en los dos capítulos anteriores. Según esto, por la lectura de la carta pueden entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y entonces empieza a describir otra vez la grandeza de ese misterio y de ese Evangelio, del cual he llegado a ser ministro conforme al don de la gracia de Dios. A mí, el menor de los santos, me fue concedida esta gracia. Bien, alguien podría decir, aquí Pablo está como alabándose a sí mismo, como diciendo, vean qué gran personaje que soy yo. Pero no es eso, lo que él está, tenemos que entender que Pablo vivía en un contexto en que había mucha gente, incluso de los mismos cristianos, que se oponían a él. Muchos de los cristianos judíos se oponían a él y hablaban mal de él y decían cosas de él. Y entonces él es que en cierta forma está como justificándose, como legitimando, diciendo, miren que yo sí tengo las credenciales para hacer lo que hago y para decir lo que digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque yo soy el último de los santos, como dice aquí en el versículo 8, me fue concedida esta gracia, un favor inmerecido de Dios, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado o cómo se ha distribuido, manifestado el misterio escondido desde los siglos en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada ¿a quién? Sí, a todos los seres humanos, pero también a los principados y a las potestades en los cielos por medio de la iglesia. Eso es lo que les decía al principio, que la iglesia, todos nosotros estamos llamados a dar testimonio no solo de los hombres para que se conviertan a Cristo, sino
ante toda la creación e incluso hasta las potestades angélicas estamos llamados a dar testimonio, a manifestar ese designio eterno, ese plan de Dios de salvación en Cristo, quien mediante la fe en Él, dice, nos da valor para llegarnos o acercarnos confiadamente a Dios. Por lo cual les ruego, no se desanimen a causa de las tribulaciones que por ustedes padezco, pues ellas son su gloria. Y entonces sí, viene con la oración. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es decir, Él está otra vez aquí orando por sus destinatarios para que sean fortalecidos interiormente. En el versículo 16, fortalecerlos interiormente. Literalmente dice, sean fortalecidos en el hombre interior, o sea, como en nuestra naturaleza humana interna, y que para que Cristo habite en ellos y así conozcan el gran amor de Cristo. Y esa realidad de que Cristo habita en ellos es lo que los fortalece interiormente y los afianza en el amor. Y se refiere tanto al amor de Cristo por nosotros, como al amor nuestro por Cristo, como al amor nuestro de unos por otros. El amor mutuo procede del conocimiento del amor que Dios nos ha tenido en Cristo, quien también nos ha amado a cada uno directa y personalmente, y que nos hace posible responder amándolo a Él y responder amándonos unos a otros. Y toda esta carta concluye, toda esta primera mitad de la carta concluye dándole gloria a Dios en Cristo, como vemos allí en los versículos 20 y 21. A Él la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Bueno, tengamos unos minutitos, tal vez máximo unos 10 minutos de comentarios.